Ya. Así que vamos ahora a rescatar a la sola escritura de la oscuridad y vamos a fijarnos qué beneficios nos trae la sola escritura. Y aquí sí hablo como protestante, o sea que tomo partido por el protestantismo, permitiendo y diciendo algunas realidades sobre la sola escritura que estuve pensando sobre la marcha aquí. Permítanme sacar el comentario y aquí les voy a desarrollar algo de pensamiento sobre la sola escritura. Bien. En el programa anterior, yo les recomiendo ver el programa anterior a este, donde yo hablé del tema de la verdad y postulé 3 tipos de significación, que eran la significación unívoca, la significación equívoca y la significación analógica. No me voy a detener ahora a explicar esto, pero sí puse al protestantismo dentro de la significación analógica. Por lo tanto, saqué al protestantismo del equivocismo, saqué al protestantismo del relativismo, como los católicos nos quieren hacer creer. Pero eso no es relativismo, y expliqué lo que es el equivocismo y expliqué lo que es el relativismo, cosa que los hermanos católicos nunca explican, porque ellos le llaman relativista a todos los que no piensan igual que ellos, y eso no es ser relativista. Si no, todos serían relativistas. El estudioso que piensa algo distinto sobre Aristóteles sería relativista. ¿Se dan cuenta que no tiene lógica eso? O sea, tenemos 3 estudiosos y eruditos de Aristóteles. Siempre los eruditos no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el texto de Aristóteles. Por lo tanto, pero todos parten del texto de Aristóteles, ¿no es cierto? Entonces los protestantes no se ponen de acuerdo en algunas doctrinas, pero todos parten de la Biblia, todos parten de este principio epistémico que estábamos diciendo. Entonces, ¿alguien se atrevería a decir que estos 3 eruditos de Aristóteles, gente que le pone muchísimo rigor a la filología, al estudio de los textos, son relativistas? Por favor, ¿qué estupidez es esa? Lo que pasa es que la palabra relativista dentro de este contexto garrotero católico es una palabra talismán para enropar el argumento protestante, descalificarlo frente a las masas incultas, y que las masas incultas aplaudan a la persona que está diciendo eso, porque las masas incultas no saben definir lo que es el relativismo. ¿Se entiende? Entonces los protestantes quedamos como relativistas y como gente que está flotando en el aire, ¿verdad? Frente a algunos católicos. Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Primero quiero decir algo del protestantismo. Quiero utilizar otra categoría para mencionarlo. Dije, cuando mencioné que el protestantismo no está dentro de la univocidad, ¿verdad? Porque no se postula como la única y absoluta verdad, sería un contrasentido para el protestante, porque en el protestantismo hay muchísimos movimientos y que no se ponen de acuerdo entre sí. Entonces unívoco no puede ser. Unívoco es la Iglesia Católica. Por lo menos en los papeles es unívoca. En segundo lugar, equívoco tampoco, porque tiene un principio, tiene un analogado principal por donde parte, ¿sí? Que es la sola escritura, un principio epistémico que le permite conocer otras realidades espirituales partiendo de ese principio. Pero postulé el tercero, analógico, es decir, el protestante conoce la verdad proporcionalmente. Pero se me ocurre tomar un término que lo desarrolla Paul Ricoeur cuando habla del símbolo, ¿verdad? El símbolo es por naturaleza analógico. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la cruz, por ejemplo, que es un símbolo de la obra de Cristo, nosotros estamos viendo un objeto, ¿verdad? Ese objeto, va a decir Ricoeur, transignifica, es decir, nos remite a una realidad superior a lo que vemos, al objeto que es una cruz, un pedazo de madera, podríamos decir, ¿no? Es un símbolo porque ese pedazo de madera transignifica, pero el significado parte del objeto, que en este caso es el pedazo de madera, porque si no la cruz sería solo un signo, y el signo apunta hacia algo, pero el símbolo es analógico. ¿Por qué? Porque se construyen verdades a través de ese símbolo y de ese objeto a través del símbolo, ¿no? Y el que puede utilizar, digamos, el símbolo es el hombre, que tiene alma y que le permite conocer verdades trascendentales. ¿Me van siguiendo, verdad? Entonces va a decir Ricoeur, y este término es el que voy a aplicar al protestantismo, como para definirlo de una manera más clara al protestantismo. Va a decir Ricoeur, el símbolo tiene una realidad, es que siempre transignifica. Presten atención porque esto es medio difícil, pero siempre el símbolo transignifica partiendo de la cosa misma. Me voy a tener un poquito acá porque esto por ahí es difícil. Yo tengo una cruz, ¿verdad? Imagínense que tienen una cruz enfrente de ustedes. Un pedazo de madera es una cruz, ¿verdad? Es un objeto. Ahora, cuando ustedes ven la cruz, el pensamiento a ustedes, aparte del objeto, lo lleva a una realidad superior, a una realidad trascendente. Pero esa realidad trascendente parte del objeto. O sea, si no tuviera yo la cruz, si no tuviera yo el objeto, no pensaría en la obra de Cristo, no pensaría en lo que significa. Por lo tanto, el símbolo
está unido a la realidad del cual la hace trascender. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? El símbolo, por eso símbolo significa partir, partir en dos, ¿verdad? El símbolo tiene la idea de reunir algo. Entonces, cuando la persona ve el objeto, que en este caso es la cruz, y un pedazo de madera, a través de la misma cruz y de la observación de ese objeto que es la cruz, se eleva hacia una verdad trascendente, siempre partiendo del objeto. Espero que me hayan entendido ahí. Entonces, fíjense, va a decir Paul Ricoeur, y aquí está la clave para entender el protestantismo, aquí está la clave. Va a decir Ricoeur, el símbolo es multívoco. El símbolo es multívoco. Entonces, el protestantismo, como no es unívoco, ni tampoco es equívoco, tampoco es relativista, y busca la verdad mediante proporcionalidad, porque todos parten de un analogado principal, concluimos que el protestantismo es multívoco. ¿Por qué? Porque es un movimiento variado, pero cada uno tiene una propia autonomía. Y así como el símbolo, que es multívoco, arroja una verdad trascendente y viene otra persona y saca de ese objeto otra verdad trascendente, así el protestantismo se constituye como un movimiento multívoco, no unívoco ni equívoco, sino multívoco. Y vamos a ver algunas realidades que nos permite la sola escritura profundizar y por qué es un principio que no tenemos que abandonar fácilmente por ciertos personajes que lo critican. Miren, en primer lugar, la sola escritura permite el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque los movimientos protestantes, al ser variados y autónomos, siempre pueden pensar en contra del otro movimiento. Por lo tanto, permite el pensamiento crítico. El católico no, porque el católico recibe ya la verdad de una autoridad que no puede ser criticada. No puede ser criticada. Entonces, si la autoridad se quisiera poner por encima del sujeto y subyugarlo, el católico, y voy a exagerar la cuestión, ¿no? El católico no podría decir que no porque ya le cree a la autoridad. Si la autoridad se convirtiera en déspota, debería venir otra autoridad para destituir esa autoridad y así sucesivamente. Entonces el catolicismo en ese sentido no promueve el pensamiento crítico en cuanto a ciertas verdades, no en todas. Por eso no estoy armando un muñeco de paja, en cuanto a algunas verdades no permite. Por ejemplo, y ellos hablan de libertad, ¿verdad? Tienen libertad, dentro de su sistema tienen libertad, pero no fuera. El protestante siempre tiene libertad en todo momento. Por eso el protestantismo es la confesión de fe, o vamos a decirle así, la religión de la libertad, no de la seguridad, de la libertad. Y la libertad es superior a la seguridad. En segundo lugar, la sola escritura promueve una sana antropología. ¿Por qué promueve una sana antropología? Porque la verdad no está concentrada en un sujeto, no está concentrada en una institución, sino que está concentrada en un principio, que siempre me permite, de alguna manera, escaparme de déspotas o de personas que quieran subyugarme o quieran dominarme por la verdadera interpretación del texto. Entonces, la sola escritura promueve una sana antropología que reconoce el pecado original en el hombre y por lo tanto lo constituye a todos los hombres como falibles. Ningún hombre, por más que diga que ha sido por el Espíritu Santo, se puede constituir infalible. Por la siguiente razón, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo lo revistió en falible? Por eso el protestante es un sujeto desconfiado. Pero esa desconfianza no es gratuita. Esa desconfianza está situada históricamente y en la realidad. El hombre es malo por naturaleza. El hombre no es infalible. El pecado original, ya sea que pienses como católico que ha herido la naturaleza humana, o que pienses como protestante que ha sido completamente o totalmente depravado, el protestantismo con la sola escritura se puede escapar de un totalitarismo. Se puede escapar. ¿Por qué? Por eso promueve una sana antropología, porque reconoce la realidad falible del hombre. En tercer lugar, ya lo dije, el protestantismo es multívoco porque es múltiple, pero a la vez que es múltiple es autónomo. Cada confesión es autónoma y tiene su propio magisterio, por eso no podemos decir magisterios. Y por último lugar, el principio de sola escritura, y este es clave, esta cuestión es clave. El principio de sola escritura es perfeccionable. Es perfeccionable. ¿Por qué? Porque por medio de instrumentos de análisis siempre puedo seguir perfeccionando mi interpretación. ¿Se entiende? Porque por medio de elementos y herramientas que no son antagónicas para un protestante, siempre puedo seguir perfeccionando el principio mediante herramientas auxiliares. Entonces, la sola escritura promueve, en primer lugar, el pensamiento crítico. En segundo lugar, promueve una sana antropología porque permite no confiar en el hombre,
en el hombre que es falible, y esto históricamente se puede corroborar perfectamente. Así que no es un dicho gratuito lo que estoy diciendo. En tercer lugar, es multívoco porque se constituye en unidades separadas con una realidad concreta. Y en cuarto lugar, es perfeccionable. Por lo tanto, para terminar, definimos, es un principio que trae claridad sobre otras realidades. Por eso funciona como un filtro y siempre es perfeccionable en todo momento. Así que, hermanos, quería comentarles esto y charlar con ustedes para que sigamos pensando, porque no está agotado el principio. Porque del principio se derivan muchas otras realidades que nos ayudan a pensar y a valorar el protestantismo. ¿Sí? Bien. Bueno, hemos terminado.